Yo creo que podemos decir que tenemos un buen marco a nivel europeo, un marco normativo que irrumpe, ¿no?, con la figura de las comunidades energéticas, la ciudadanía energética, el empoderamiento ciudadano. Y lo cierto es que esto emerge como una oportunidad extraordinaria en España. ¿Por qué? Porque las características de España es un mix energético y particularmente eléctrico con fuerte peso de las renovables. ¿Y eso qué significa? Que si en un lugar en Europa es necesaria la gestionabilidad y la confianza en torno al sector eléctrico, es donde hay más presencia de renovables no gestionables. Por tanto, la comunidad energética, digamos que es una fantástica oportunidad para España. Cierto es que en España esta figura se ha ido incorporando. Digamos que se incorporó en una guía por primera vez del IDAE, que hablaba por allí, por el año 2019, ¿no?, de comunidades energéticas, que se ha incorporado en el Plan Nacional de Energía y Clima en la versión del año 20, en la versión del año 23, mencionando el rol de las comunidades energéticas como un factor también de desarrollo precisamente de renovables y de empoderamiento ciudadano. Pero digamos que no es hasta el año 20 cuando la figura se incorpora en el marco normativo español, modificando la ley del sector eléctrico, y tenemos por primera vez la definición de comunidad de energías renovables en el artículo 12 bis y en el artículo 6, donde se incorpora dicha definición. Y como eso no era suficiente, se incorpora por segunda vez en el año 23 ya no solo la figura de comunidad de energías renovables, sino la figura de comunidad ciudadana de energía. Fijaros bien, ¿no? Tenemos el año 18 y el año 19, las directivas hacen entrar la figura de la comunidad de energías renovables y de la comunidad ciudadana de energía. Y es en el año 20 y en el año 23 donde dichas figuras se incorporan. Más allá de esta incorporación a la ley del sector eléctrico, era clave y fundamental un factor: el desarrollo reglamentario. Y un desarrollo reglamentario para conseguir algo que sí que decían muy claramente las directivas, ¿no?, el marco jurídico favorable para las CER, para las comunidades de energías renovables, pero particularmente para la figura más disruptiva en materia de comunidades energéticas, como es la comunidad ciudadana de energía. Y eso de momento continúa faltando. En el año 23 sale a exposición pública un borrador de Real Decreto sobre el que se hicieron multitud de alegaciones y que lo que daba es el marco de seguridad jurídica para las comunidades energéticas, para las CER y para las CCE. No, en cambio, entraba en el marco jurídico favorable. Ese era un elemento que, digamos, quedaba como una asignatura pendiente. En el año 23 hubo multitud de alegaciones que lo que hicieron es decir cómo tenía que ser ese marco jurídico favorable. Y desde la primavera del 23 hasta el otoño del 24, lo cierto es que no hemos tenido ese marco normativo. La paradoja es que para el impulso y desarrollo de las comunidades energéticas tenemos la figura incorporada en la ley del sector eléctrico y en cambio no tenemos desarrollo reglamentario. Pero lo cierto es que en el mientras tanto las comunidades energéticas han empezado a aparecer como un nuevo actor. En el observatorio sobre las comunidades que está en ECODES y tenéis en la guía, podéis observar cómo se han constituido más de 300 comunidades energéticas. Y eso por múltiples razones, pero una principal: hay un marco de ayudas a las comunidades energéticas vigoroso como es el C Implementa, liderado por IDAE. Fijaros bien, no tenemos un marco traspuesto, pero en realidad tenemos un derecho blando sobre el que la gente que ha querido constituir comunidades ha ido montando dichas comunidades. Y en ese C Implementa, donde se fijaban las ayudas, las subvenciones a favor de las comunidades energéticas a fondo perdido, se han definido criterios y principios básicos de lo que tenía que ser la comunidad energética. Por tanto, no tenemos un marco traspuesto, pero informalmente hemos tenido una guía, que eran las órdenes de ayudas sobre las cuales se han constituido todas y cada una de las comunidades. Y esas órdenes de ayuda han servido para el desarrollo e impulso del autoconsumo, particularmente del autoconsumo colectivo, de determinadas estrategias, hay menos, pero las hay, en desarrollo de renovables térmicas, aerotermias, alguna red de calor y frío, movilidad eléctrica, alguna experiencia y, por último, estrategias de ahorro y eficiencia. Tercer bloque:
En torno a comunidades, por tanto, tenemos la ley, tenemos el no nacido desarrollo reglamentario, tenemos las órdenes de ayudas y sí que podemos constatar algunos aspectos que aparecen en la ley, que claramente aparecen en las órdenes de ayuda y que aparecían en el borrador para finalmente incorporar los elementos de dificultades y que coinciden mayoritariamente con lo que dicen las directivas. En primer lugar, la directiva, como se ha explicado y como habéis leído, distingue entre comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía. La ley así también lo distingue y está claro es que en ambos casos pueden participar ciudadanía, entes locales, pero en la comunidad de energías renovables pueden participar solo pymes, mientras que en la comunidad ciudadana de energía podría participar una gran empresa siempre y cuando no tenga el control efectivo. Segunda característica, la comunidad de energías renovables tiene que tener un ámbito de proximidad. Así se incorpora en la ley y sobre todo se incorpora claramente en el reglamento, en el borrador de Real Decreto que se sometió a exposición pública. La comunidad ciudadana de energía no. Es cierto que el criterio de proximidad en el borrador de Real Decreto era a veces demasiado restrictivo. En la España vaciada, dos pueblos que no fuesen limítrofes no podrían formar una misma comunidad, algo que se debería abrir. En la España urbana, el ámbito era el criterio de proximidad de 5 kilómetros en municipios de más de 5 kilómetros, perdón, de más de 250.000 habitantes. Eso es algo que debería corregirse, ya que en una ciudad grande el ámbito puede ser y puede ir más allá de los 5 kilómetros. En cualquier caso, ese no es un elemento crítico, porque aquel que no se constituya como comunidad de energías renovables se puede constituir como comunidad ciudadana de energía. En ambos casos, la ley, pero también el desarrollo reglamentario, incorpora a la ACER como aquella comunidad vinculada a las renovables y la CCE vinculada precisamente al sector eléctrico. Siempre, cuarta característica, la participación tiene que ser abierta y voluntaria. Y ahí la definición tanto del borrador como de lo que ha sido efectivo en la orden de ayudas al se implementa significa la posibilidad de entrar y salir en cualquier momento. Los beneficios deben repercutirse entre los socios y socias o en el territorio donde desarrolla la actividad. El control efectivo se define en el borrador, pero también en la orden de ayudas, con que nadie tenga la mayoría del 51%. Y eso es verdad que por parte de la doctrina, de todos los que escribimos sobre comunidades, digamos que es un término como mínimo discutible, porque es cierto que el control efectivo se puede ejercer aún no teniendo ese 51%. Y en cualquier caso, sí que coincidimos, y así se incorpora en la orden de ayuda y así se incorpora también en el Real Decreto, de que la comunidad energética debe tener personalidad jurídica. Por tanto, una mancomunidad de montes, a pesar de que en puridad es una comunidad energética porque hace una gestión de la biomasa, el hecho de no tener personalidad jurídica va a ser un hándicap para que reciba una ayuda. Creo que este es un elemento de debate, sin lugar a dudas, pero si pensamos que la comunidad energética debe tener un marco jurídico favorable, es lógico pensar que deba tener personalidad jurídica. Si pensamos que la comunidad energética debe tener un marco jurídico favorable, es lógico pensar que debería haber un registro que acreditase que aquello que está constituido es una comunidad energética. Y por último, sí que señalar algo que aparecía en el borrador de Real Decreto y que aparece en la orden de ayudas. Una de las cosas que se exige es que como mínimo tenga 5 socios. Estos 5 socios lo que se busca es que como mínimo haya o una persona física o una pyme, que nadie tenga el control efectivo y desde el punto de vista de muchos va más allá de lo que dice la directiva, porque cuando una comunidad energética está participada por un ente local y hay un marco de participación abierto y voluntario ahí dentro, podría considerarse. No es el caso de la interpretación que ha hecho la orden de ayudas ni que se ha hecho en el borrador de Real Decreto. Veremos finalmente cómo queda. Hemos coincidido que la comunidad energética debe tener una personalidad jurídica, debe ser una persona. La pregunta es, ¿cuál es la mejor figura? Y creo que más allá del análisis doctrinal que hagamos, lo que tenemos que pensar es cómo se están constituyendo la mayoría de comunidades. La mayoría de comunidades se constituyen en formato de asociación,
cooperativa y en algunos casos de sociedad limitada. Veamos ventajas e inconvenientes. La asociación es un marco perfecto porque te garantiza el marco de participación abierto y voluntario. Todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede salir. Tiene además la virtud de que cuando se constituye una comunidad energética como asociación puede ser declarada como figura de utilidad pública y eso va a facilitar siempre que el ente local, por ejemplo, ceda parte de sus tejados a favor de la comunidad. Está claro que la asociación además es de rápida constitución, ágil. Dicho esto, la asociación tiene unas características y una peculiaridad. La asociación no es una herramienta, no es un instrumento, digamos, el más apropiado para operar en un sector altamente competitivo y donde a veces necesitas financiación, crédito y asumir responsabilidades, como el sector eléctrico. Pongamos por caso cuando la asociación va a pedir el crédito y la responsabilidad o es ilimitada o es ilimitada para el Consejo de Administración de la asociación. Recordemos que la asociación, mientras no se inscribe, es el carácter ilimitado de los socios, cuando se inscribe del Consejo de Administración de la asociación. Digamos que esos son factores que pueden dificultar la asociación como actor a la hora de operar y de funcionar como comunidad energética. Pero en cualquier caso, la asociación es la herramienta y el instrumento que nos da agilidad y rapidez para constituirnos como comunidad energética y sin lugar a dudas esa asociación puede declararse como entidad sin ánimo de lucro, garantizando que esos beneficios repercuten entre socios, socias y en el territorio. La segunda de las figuras más habitual, os diría que es la figura en la que normalmente se constituyen las comunidades energéticas, es la figura de la cooperativa. La figura de la cooperativa nos va a garantizar el marco de participación abierto y voluntario. La entrada y salida ágil y fácil. La cooperativa es una figura en la que pueden participar actores de diferente naturaleza, personas físicas y personas jurídicas. La figura de la cooperativa nos permite invertir en la cooperativa como socio cooperativista y cuando salimos llevarnos ese capital que hemos aportado. Tiene la característica que nos tenemos que constituir como mínimo con un capital de 3.000 euros. Es verdad que la normativa es una normativa autonómica, cada comunidad autónoma, digamos, tiene características distintas, pero lo cierto es que la cooperativa es una figura preparada y pensada para operar en términos económicos, que además la figura de la cooperativa es un actor en el que diferentes actores energéticos han operado, operan y operarán. Pensemos en un actor como Som Energia, de facto una comunidad ciudadana de energía, o el ejemplo que hemos puesto de Enercop, una cooperativa que gestiona distribución, comercialización en la ciudad de Crevillent. Por tanto, la cooperativa es una figura más que apta. Es cierto que la cooperativa, cuando el ayuntamiento y el ente local quiere tener un rol muy activo, la cooperativa define unos límites en la participación del ente local. Depende de la comunidad autónoma, el ayuntamiento tendrá una participación como cualquier socio cooperativista, o en otras comunidades autónomas tendrá un límite, ejemplo, Cataluña, el límite del 20%. Y a la vez, el discurso cooperativista, que forma parte claramente, ¿no?, de la economía social, hay veces que a la hora de incorporar empresas, estas empresas, digamos, por un elemento más cultural que fáctico, digamos que se tiran atrás a la hora de participar en ese marco. Pero está claro que la figura de la cooperativa es la figura más habitual. Hay una tercera figura que empieza a emerger y a aparecer. Os diría, la de la sociedad limitada. Claro, la sociedad limitada y el derecho mercantil no es un marco necesariamente ágil para la entrada y la salida de los socios, es cierto. Pese a la versatilidad del derecho mercantil. En cualquier caso, la sociedad limitada, hay una figura que existe, reconocida por el registro del notariado, que es la de la sociedad limitada sin ánimo de lucro. Puede parecer muy antiintuitivo, porque una sociedad limitada, que emana del derecho mercantil, pensamos siempre que tiene que repartir dividendos. Pero cuando hablamos de sociedad limitada sin ánimo de lucro subjetivo, atención, subjetivo, estamos acordando que no va a poder repartir dividendos entre socios y por tanto va a tener que repercutir esos beneficios entre los socios con una energía más barata o en el territorio. Tiene la virtud, esa sociedad limitada, que puede incorporar de forma
ágil a empresas que quieran participar y que es más, la participación de las empresas y los derechos van a ir en función de cómo se participe, de cuál sea la inversión. Pero es que es más, cuando tienes un ayuntamiento que quiere participar de forma activa y decisoria, le permite tener un porcentaje. Muchos podemos poner los casos cuando hemos constituido comunidades que el ayuntamiento de turno decía: sí, yo pongo mucho dinero, pero voy a tener la misma participación que la ferretería de la calle, no sé qué, que va a incorporarse a la comunidad. Y eso a muchos entes locales les chirría. Por tanto, la sociedad puede ser una figura apta. Ahora bien, tenemos que poner algunas notas. El carácter de ausencia de ánimo de lucro y luego la sociedad, la comunidad energética constituida en forma de sociedad sin ánimo de lucro, debe establecer los mecanismos para una entrada ágil, abierta y voluntaria de aquellos consumidores usuarios, pero que no son simplemente usuarios, sino que tienen que tener un marco de participación y decisión en el marco de la comunidad. Por tanto, será importante que en los estatutos de esa sociedad se defina el marco de participación abierta y voluntario, y sería óptimo que en el marco de esa sociedad haya una asociación de usuarios que, por el hecho simple de ser receptor de un servicio de la comunidad energética, te dé pie a poder participar en las decisiones de la comunidad. La importancia de los ayuntamientos es clave en la constitución de la comunidad. Fijaros bien, hay quien entiende que el ayuntamiento puede no formar parte de la comunidad, y en muchos casos es así. En pequeños pueblos, que esté el ayuntamiento es positivo, pero la dinámica colaborativa y comunitaria que existe en un pueblo o en una pequeña población puede hacer no imprescindible la participación del ayuntamiento. Que esté el ayuntamiento favorecerá las cosas porque tiene tejados, puede cederlos, pero está claro que en un pueblo las vecinas, los vecinos, las empresas se conocen entre sí. Cuando hablamos de la comunidad energética de ámbito urbano, cuando hablamos de la comunidad energética que tiene que intervenir en un polígono, que tiene que casar los intereses de la logística, de la industria, del sector doméstico, del sector servicios, de la restauración y de los entes públicos, la gente no se conoce entre sí. Y hay muchas veces que se necesita un primus inter pares, un actor que dé garantía de neutralidad. Ese actor muchas veces, casi siempre, va a ser el ayuntamiento. Un ayuntamiento además que pasa por ser normalmente el principal o uno de los principales consumidores energéticos de la ciudad y el tractor precisamente para garantizar esa transición energética. Pero para que el ayuntamiento entre hace falta un marco facilitador. Está claro que hoy las directivas, cuando las directivas hablan de entes locales, están orientando a que el ente local tiene un instrumento mediante la comunidad energética para operar y para transformar la energía. Está claro que hoy la ley del cambio climático da instrucciones a los entes locales para que hagan una acción en materia climática y sean, por tanto, protagonistas de esta acción. Está claro que la ley del sector eléctrico, cuando incorpora la figura de las comunidades energéticas, energías renovables, comunidades ciudadanas de energía, y habla de entes locales, está diciendo que el ente local tiene un rol protagonista en la transición energética. Pero muchas veces se nos dice y se nos explica que el ente local no tiene competencias en materia de energía. Y creo que hoy la Unión Europea y las directivas, la transposición parcial, pero transposición al fin y al cabo de las directivas, otorgan ese rol a los entes locales, pero debería haber un marco aún más facilitador. Simplemente, hoy, cuando tuviésemos un marco normativo que dijese claramente que las comunidades energéticas son figuras de interés público y que, por tanto, los entes locales pueden operar en materia de energía, simplemente eso lo que haría es facilitar ese rol protagónico, activo, por parte de los entes locales. Creo que eso va a una reflexión más allá de la figura de las comunidades energéticas. El mundo local, los entes locales en España, digamos que han tenido entre sus competencias múltiples políticas, las políticas sociales, las culturales, las educativas. Pero lo cierto es que la política energética no ha formado parte de su core, a pesar que la factura energética
En un ayuntamiento es un 5, un 6, un 4% de su presupuesto. Normalmente no tienen un 4, un 5 o un 6% de los técnicos dedicados a energía. En cualquier caso, la energía es el principal vector de transformación. Y pensamos en energía en electricidad y en suministro a hogares, pero en el principal vector de gasto y consumo energético en nuestras ciudades, que es la movilidad. Entonces, ¿cómo hacemos que el ayuntamiento, que el ente local participe? Pues como se ha explicado en el capítulo en materia europea, en materia de directivas, hoy los entes locales juegan un rol protagónico en países centroeuropeos como Alemania o como Dinamarca, no hoy, en los últimos años. Pues bien, lo que está claro es que los entes locales pueden jugar un rol protagónico y de ahí que se haya creado esa figura. Es cierto que hoy un ayuntamiento con decisión puede constituir una comunidad, puede ceder activos a la comunidad, puede formar parte de la comunidad. Pero hay veces que hay interpretaciones que dicen que ese rol protagónico, que ese rol de ejercicio de competencias es discutible. Por eso es fundamental crear un marco aún más facilitador que cambie y que modifique la ley de bases de régimen local, que atribuya competencias precisamente a los entes locales en materia de energía y que sitúe aquello que ya ha situado las directivas que son derecho y fuente de derecho, aquello que ya ha situado la ley de cambio climático, aquello que ya ha situado la modificación de la ley del sector eléctrico, dejando clarísimamente que existen competencias por parte de los entes locales para participar, pero creando un marco precisamente para que los ayuntamientos puedan crear comunidades. Dicho esto, un apunte, porque esto es uno de los aspectos que hemos tratado en el temario. Hay un debate sobre si un consorcio público puede ser comunidad energética o no. Y creo que este es un elemento controvertido, sin lugar a dudas, pero que quisiera hablar de él. Hemos hablado de que la comunidad energética se puede constituir claramente como asociación, se puede constituir claramente como cooperativa, incluso se puede constituir como sociedad limitada si no hay ánimo de lucro subjetivo y si hay un marco de participación abierto y voluntario. La pregunta es, cuando hay un consorcio público, donde hay un marco de participación abierto y voluntario, y los vecinos y vecinas pueden participar siendo la administración mayoritaria, ¿eso es una comunidad energética o no lo es? Hay que recordar que las directivas hablan de que las grandes empresas energéticas no tienen que tener el control efectivo. No habla de que un actor local que representa al conjunto de la ciudadanía no pueda tener el control efectivo. No recomendaría que constituyeseis una comunidad energética como consorcio, porque os pasaría lo que le ha pasado a un consorcio, Viladecans, Vilabat, que cuando ha ido a solicitar ayudas le han dicho no eres comunidad energética por que el ayuntamiento es mayoritario. Ahora bien, sí que creo que es oportuno decir que cuando se transponga la directiva, cuando el ente local sea mayoritario y garantice un marco de participación abierto y voluntario, creo que eso debería ser considerado como comunidad energética. Por una razón muy simple. El ente local representa al conjunto de la ciudadanía, es votado por todos los ciudadanos de ese pueblo o de esa ciudad y debería poder valorarse. En cualquier caso, es fundamental que el ente local aparezca como motor, porque es sinónimo de neutralidad, porque expresa y representa ambición en la propuesta y porque en este siglo XXI y en este año 2025 ya, el reto está en hacer de los entes locales una palanca de transformación para el ámbito local y para el ámbito municipal.